Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de Derecho Administrativo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos entonces a poner en pantalla nuestra doctrina. Un momento, por favor. Vamos a ver que uno de los criterios o de los aspectos más importantes a revisar para el abogado es el de la norma, las leyes. Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos preocupa? Que estas leyes que invoquemos, que las leyes que utilicemos se encuentren vigentes y sobre todo actualizadas con la última reforma. Compartirles, decirles que el gobierno en todos sus niveles tiene como una de sus finalidades administrativas o jurídicas la de impulsar constantes reformas, que independientemente de lo que se pueda opinar, si son positivas o negativas, indudablemente impactan el trabajo del abogado. Es por eso que comparto con ustedes en pantalla de qué manera, antes de continuar con nuestra doctrina, de qué manera es que yo voy a revisar que la norma que invoquemos o que utilicemos esté actualizada. Y para el caso de México, pues les voy a compartir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Bueno, un momento, ahorita vamos a ponerla en pantalla. Muy bien, entonces como podemos observar, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos el sitio de la Cámara de Diputados Federal, en donde tenemos todas las leyes federales vigentes. Obsérvese cómo la Constitución tiene una última reforma del 28 de mayo del 2021. Si le damos clic, aparece aquí a continuación un apartado. Y aquí revisamos su texto vigente. Si queremos saber cuáles son las reformas por artículo o por orden cronológico, escogemos esas opciones. Al artículo primero, todas las que me ven. Vamos a buscar del año 2021.
mayo de 2021. De nuevo, mayo de 2021. 73, mayo de 2021. Muy bien. En orden cronológico, los últimos que se han ido modificando hasta llegar al primero, ¿no? Vamos a revisar qué pasó al principio. 5 de febrero de 1917, una fe de erratas. Es decir, un error en la publicación original que se le comunica a la población a través del Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Ahora sí, estábamos hablando el otro día de facultades, atribuciones, cometidos, prerrogativas, ¿se acuerdan? Vamos a buscar ese ejemplo que les mencionaba, artículo 89, fracción primera, facultad del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, para ejercer la función reglamentaria. Repito, artículo 89, fracción primera. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción primera, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Es decir, aquellas lagunas, ambigüedades, oscuridades o vaguedades que contenga la ley o el artículo que daría origen a la ley, se pormenorizan en el reglamento. Es decir, se explican, se detallan, eso es que se pormenorizan. Muy bien. Podemos ver otro ejemplo. Alguien me diría, a ver, yo quiero ver otro ejemplo, no solo del presidente, ahora poder ejecutivo, ahora quiero poder legislativo, por ejemplo. ¿Cuáles son las facultades del Congreso de la Unión? Diría Gabino Fraga, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso de la Unión? Pero aquí, ¿quién manda? ¿El criterio doctrinal o el criterio legislativo? El criterio legislativo y sobre todo el constitucional. El artículo 73 las define como, ojo, por eso lo pongo en pantalla, facultades. No dice atribuciones. Por eso, quien va a determinar la nomenclatura de este tipo de prerrogativas de las autoridades será la norma, la ley, el reglamento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que quisieran formular? Muy bien, entonces vamos a regresar ahora sí ya a la doctrina. Perdón, quería que esta parte la tuvieran ya en una de las clases para poderla consultar. Así, compañeros, le van a hacer en cualquier caso. Por ejemplo, si nos piden investigar el Código Civil Federal, ahí está. Código de Comercio, Justicia Militar, Procedimientos Civiles, Penales, Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, este era el militar. La Ley de Amparo Reglamentario del 103 y del 107, la Ley Agraria Federal, todas las leyes y códigos federales, ¿sí? Tenemos reglamentos, ordenanza, decreto, leyes orgánicas, leyes fiscales. Muy bien. Ahora sí vamos a la doctrina, por favor.
Vamos con la compañera Ana María Sánchez. Si se encuentra activa y me escucha, por favor. Presente. Leo desde el principio. Es que ayer no Sí, estuve en por la favor. clase. Ok. Dice, criterios para definir el derecho administrativo. El derecho administrativo se puede entender de distintos modos, según el criterio utilizado para tal efecto. Desde su surgimiento, se han utilizado diferentes pareceres para definirlo. A continuación se analizan los más destacados. Criterio legalista. En el momento de su aparición, el derecho administrativo se consideró con un criterio legalista como conjunto de leyes administrativas. En esta corriente, Alexander, ahí no sabría pronunciar el nombre, profesor. Bueno, dice, Perdón, es que no podía activar mi micrófono. Aquí lo que pueden hacer, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es hacer una pronunciación con el acento de nuestro idioma natal. Es decir, dice la Academia Española que lo puede hacer uno en español. Sin embargo, yo entiendo a la compañera y todos nos damos cuenta de que es mejor tener una pronunciación apegada al francés. Podríamos decir Alexandre, François, pero bueno, pues decimos lo que podemos, ¿no? Adelante. dice, lo entendió como el conjunto de leyes que contribuyen la base y la regla de la administración de un Estado determinado. El criterio legalista es objeto de censura por definir al derecho administrativo como el conjunto de leyes administrativas, es decir, se incluye en la definición lo definido, con lo que se incurre en la falacia de la definición circular y, por tanto, requiere aclarar que son leyes administrativas para poder entender lo que es el derecho administrativo. Conforme a este criterio, se circunscribe al derecho administrativo a la norma jurídica, a la ley vigente, cuando en rigor, en mucho más que eso, había cuenta de que incluye valores y principios fundamentales, así como la sistematización de sus categorías jurídicas e institucionales. Eh, Como atinadamente observa Benjamín Villegas ay, no alcanzo a leer ahí que dice, Basavilbaso, bueno, un conjunto de leyes administrativas sobre las más variadas y heterogéneas materias no puede constituir el derecho administrativo. Este criterio es inexplicable, corresponde a los orígenes del derecho administrativo y tiene un valor simplemente histórico. Muy bien, compañera. Bueno, lo que te pudiera preguntar, a ver qué opinas, qué nos puedes compartir desde tu punto de vista. ¿Qué entiendes tú? Y que veo que es importante. ¿Qué entiendes tú por, ya se me olvidó, falacia? De hecho, Aquí esa los, es mi duda. Le iba a muy bien, preguntar yo te la sobre contesto ahí. eso. Muy bien. Ahí, ¿qué vamos a entender por la falacia? La falacia es aquello que es expuesto de una manera que pudiera invitarnos a pensar que se trata de un argumento verdadero. Sin embargo, es falso. La falacia entraña una mentira que parece verdad. Un ejemplo es una falacia ad hominem. Existen muchos tipos de falacias y de subclasificaciones. Para el abogado es vital conocer las falacias. Sobre eso ya les voy a invitar a un evento donde se va a hablar sobre específicamente las falacias. Yo ya lo tengo pensado para ustedes en este curso y en breve les voy a mandar la invitación para que en este primer parcial, ya desde el primer parcial, tengan esa herramienta de trabajo. Si alguien conoce ya
algo sobre las falacias y ha trabajado, ha investigado, ha practicado, ha tenido alguna vivencia en la carrera o en alguna experiencia profesional, me gustaría que lo compartan. Si no, no importa, es normal, apenas estamos aprendiendo esto. Muy bien, me regreso al ejemplo. Miren, no sé si han escuchado o se han inscrito en un curso de oratoria, de debate. Para el abogado, ustedes saben que es importante poder hablar en público, pero lo que no nos dicen, como dicen los promocionales, lo que no te dicen es que dentro del discurso de la oratoria se pueden utilizar ciertas técnicas. Ya sé que han oído hablar ustedes de la técnica de la entonación, de la técnica del parafraseo, de la técnica del énfasis, de la expresión corporal, ¿no? Y empiezan aquellos ademanes en donde vienen algunas personas y creen que hacer ademanes de este tipo ya te salvan en el discurso. No, el discurso tiene un trasfondo mucho más interesante y profundo que en ningún curso de oratoria, ni nacional ni estatal, me ha tocado escuchar que se trate, y es el tema de las falacias. Les voy a poner el ejemplo que ya les mencioné, la falacia ad hominem. Hagan de cuenta que estamos presenciando un debate en donde hay dos candidatos a un puesto político argumentando sobre quién realizó mejor su gobierno. Y uno de ellos se encuentra exponiendo sus logros, cuántas obras construyó durante su mandato, cuántos apoyos económicos le dio a la sociedad, a los estudiantes, cuántas becas les otorgó, y de repente su contraparte le dice, todo lo que tú estás presumiendo como un logro en tu gobierno se ve opacado por la orden de aprehensión que se dictó en tu contra hace 6 años, cuando tuviste una grave pelea familiar con tu esposa y se dijeron en las redes que fue por agresividad tuya. Imagínense, señoras y señores, cómo vamos a prestar atención en un golpeador de mujeres, en un delincuente, en un individuo que presume ser el mejor, pero ha sido objeto de una orden de aprehensión. ¿Qué podemos observar allí? ¿Qué sobresale en este debate imaginario que acabamos de plantear en esta clase? Sobresale que la contraparte no utilizó un argumento para debilitar la materia que trataba su interlocutor, que son los logros de gobierno, sino que se fue en contra de su persona. Es decir, sea verdad o no sea verdad que tuvo una acusación en derecho familiar, eso no tiene nada que ver con los logros de gobierno que él haya podido hacer durante su sexenio o durante su mandato. Como cuando estás hablando con una persona y la contraparte ya no tiene argumentos y te dice, tú estás loco. No me estás debatiendo si tengo o no tengo la razón, sino vienes y atacas a mi persona, diciendo, ese está loco, ese es borracho, ese es... Hay muchos tipos de falacia. Otra, ¿cuál sería? La falacia de apelación a la autoridad. Tienes que firmar el documento. Y tú dices, no lo voy a firmar, es que no veo que legalmente proceda la firma de un documento donde voy a poner mi vida en manos del hospital. El hospital necesita un consentimiento escrito de tu parte. Fírmalo para que te puedan operar. Y tú te mantienes diciendo, no, yo no voy a firmar ese consentimiento porque como abogado sé que libero de responsabilidad al hospital y me pueden dejar allí herido o lesionado, no pagándome los daños y perjuicios que me puedan ocasionar en un futuro. Y te dice el médico, ya el secretario de salud ha firmado ese consentimiento cuando lo operaron hace 10 años. ¿Te fijas? No te están dando un argumento en el que te aseguren tu seguridad en la salud corporal. Están diciéndote que lo firmes porque lo firmó tu papá.
tu abuelita, alguna autoridad. Esa es la falacia de apelación a la autoridad. Otra falacia de apelación a la misericordia, a la lástima, se llama falacia ad misericordiam. Allí es cuando alguien, por ejemplo, dice, me tienes que apoyar, dame una moneda. ¿Pero por qué? Porque soy viejito, porque soy pobrecito. Allí la persona no da un argumento de fondo para justificar el no trabajar, sino que apela al sentimiento, ojo, de la contraparte. Algunos dirán, yo no tengo sentimientos. Sí, pero ese eres tú que estudias derecho quizás u otra carrera. Pero muchas personas inmediatamente, sentimentalmente hablando, se conmiseran frente a la misericordia que pueda causar este tipo de falacia. Hay un sinnúmero de falacias. Estas están definidas por la creatividad del interlocutor, pero todas van encaminadas al engaño de la contraparte. Por eso, abogado que no conoce falacias, pues yo me incluía en ese ámbito hace algunos años y les puedo compartir sin que me dé alegría que pues sí me engañaron varias veces porque pues yo no conocía ese tipo de cuestión. Pero bueno, espero que ya haya quedado lista esta duda, compañera. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿qué es homogéneo y qué es heterogéneo? Si alguien también en el aula tiene una idea, pero obviamente vamos a aplicarlo al derecho. Heterogéneo y homogéneo respecto del derecho. ¿A qué se refiere la doctrina con esto? Si no hay ninguna opinión, yo lo hago, no se preocupen, pero a ver, un intento. Vamos a dar unos segundos. Bueno, la palabra homogéneo creo que era algo como que tienen características comunes. Muy Eh, bien, muy bien. y la otra palabra ahí sí no sabría responderle, de heterogéneo. Muy bien, muy bien. Este concepto lo comento porque sí se utiliza mucho en la carrera, en nuestra carrera, y además ha sido tema de pregunta este semestre ya en algunos otros cursos. Voy a poner, muy bien, ¿qué pasa aquí con lo heterogéneo y lo homogéneo? Como bien dice la compañera, son antónimos. ¿Qué quiere decir? Lo homogéneo es antónimo de lo heterogéneo, es decir, se contraponen. Mientras que, como manifiesta la abogada que intervino hace unos momentos, lo homogéneo consiste en la uniformidad. Es decir, si yo voy a un lago, observo una superficie homogénea, porque no hay corriente, no hay olas. La superficie es rígida. Si yo voy a una playa y el mar está picado, hay marea, hay un oleaje constante, la superficie será heterogénea porque no es pareja, está supeditada a los vientos y a las corrientes de esa zona. Ahora bien, si ya lo entendimos en su aspecto físico material, para el derecho, ¿cómo podemos ver lo homogéneo o lo heterogéneo? Yo he identificado dos principales situaciones que lo pueden explicar, pero a lo mejor me acuerdo de más, porque así es el derecho. Bueno, muy bien, la primera. Cuando, por ejemplo, se da el caso, yo lo he dicho con las palabras de la dispersión normativa.
¿Qué vemos en México? Que en el caso de la materia civil, por ejemplo, tenemos un Código Civil federal, pero resulta que si vamos a Tabasco, vamos a encontrar un Código Civil del Estado de Tabasco. Si vamos a Monterrey, vamos a encontrar un Código Civil relativo a Nuevo León, otra entidad federativa. Así vemos lo mismo en Veracruz, en Chiapas, en Puebla. Llámese la entidad federativa de que se trate. Es cierto que me pueden decir que ya hay iniciativas, esfuerzos para hacer un solo Código Civil nacional, como en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, ojo, homologa, hace homogéneo el proceso penal en todo el territorio nacional. En cambio, repito, como regresando al caso civil, en el caso civil o en el caso constitucional, vamos a Tabasco y ahí hay una constitución del estado de Tabasco. En Veracruz lo mismo, en cada entidad federativa. Por lo tanto, el derecho constitucional de las entidades federativas es homogéneo o heterogéneo, ¿y por qué? A ver, adelante, si alguien lo tiene, si no lo digo yo. El derecho constitucional de las entidades federativas es heterogéneo, porque cada una tiene su propia constitución y es diferente a la federal. Ejemplo, en la Constitución Federal, el artículo 8 se refiere al derecho de petición y en la de Tabasco ya no viene en el 8, viene en el 7. Dispersión normativa. Cada área del país tiene una diferente legalidad. Ahora, hablando de derecho internacional, que es otra materia que imparto en este semestre, vemos que la dispersión normativa aplica de una manera diferente en relación a la homogeneidad y a la heterogeneidad. Por ejemplo, se dice que el derecho internacional privado es heterogéneo en México. ¿Por qué? Porque no hay una sola norma que lo reglamente, sino que son varias. Como en el Código Civil vienen algunas disposiciones de derecho internacional, en el Código Penal vienen otras, en la Constitución otras y en los tratados otras. Mientras que en países como Japón, Argentina, Venezuela y Suiza hay una homogeneidad en el derecho internacional porque tienen estos países una sola norma que regula el derecho internacional privado. Bueno, muy bien, pues vamos entonces a continuar ya si no hay alguna duda o comentario al respecto con el compañero David Eduardo Rodríguez Pérez, si se encuentra activo y me escucha. Sí, profesor, dígame. Buenas tardes. ¿Me escucha, profe? Sí se escucha. Vamos con el criterio objetivo. Adelante, por favor. No me aparece nada en pantalla. Ah, es verdad, es verdad. Ahí voy, un momento. Perdón, ahí está. Criterio subjetivo. Criterio subjetivo, ok. A la luz de este criterio, el derecho administrativo es el concerniente a un sujeto específico, que para unos es el Estado. En opinión de otros, el Poder Ejecutivo, para otros más. La administración pública, a lo que se entregan quienes optan por el órgano de aplicación, multiplicidad de interpretaciones que da lugar a los criterios de actividad total del Estado, de actividad del Poder Ejecutivo y de actividad de la Administración Pública. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, compañero. Bueno, vimos entonces, antes de que yo te haga una pregunta, por favor, para compartir contigo algunas palabras. Bueno,
Vimos entonces que desde el punto de vista del criterio legalista, el derecho administrativo se define y se interrelaciona principalmente con la ley. Y en el criterio subjetivo, vemos que el derecho administrativo se relaciona fundamentalmente con el poder, con la autoridad, con la administración pública. Entonces, lo que te pudiera preguntar allí, compañero, sería, ¿tú cómo ves que sea este criterio legal o subjetivo en cuanto a su adecuación en nuestro estudio? ¿Cuál te gusta más? Vamos, ¿cuál te parece más adecuado? Pues el criterio subjetivo, ¿no? Perdón, criterio. Subjetivo. ¿Por qué? ¿Por qué sería más adecuado este criterio subjetivo? Yo estoy contigo, estoy de acuerdo. Porque pues creo que va más directo a lo que se tiene que ver, ¿no? Que va directamente al poder y que al poder ejecutivo más que nada y a la administración pública, que eso conlleva a la regulación, creo, del Estado. Creo que tendría un mejor orden. Estoy muy de acuerdo contigo, compañero, y sobre todo vamos a decir una cosa, a ver un momento, vamos a decir una cosa aquí interesante que pues a mí me llama la atención, David, de lo que acabas de comentar. Cuando empezaba a estudiar, yo le daba especial preponderancia al criterio legalista, porque en la carrera te dicen que por encima de la ley nada. Sin embargo, hábilmente el compañero David Eduardo se percata que esto puede ser una falacia que nos lleve a engañarnos creyendo en la preponderancia de la ley, cuando quien opera el sistema jurídico es una persona que está encarnada en la autoridad. Por lo tanto, yo celebro el criterio, el punto de vista de David, porque veo que te permite, David Eduardo, estar mucho más preparado frente a las situaciones de la vida real y tener muy en cuenta que la autoridad reviste una figura de trascendencia. Por eso se le debe de respetar, se le debe de dar su lugar. Es cierto, no vamos a dejarnos que la autoridad nos pisotee en relación a nuestros derechos, pero hay que ser muy conscientes como abogados que si la autoridad no desea impartir determinaciones de justicia y está bien preparado o tiene asesores que lo puedan orientar, pues yo sí se los comparto. Tiene 1001 formas de alargarte el proceso y dificultártelo legalmente. Eso es lo más importante. No es que vas a contrademandar y te vas a quejar y ya ganaste. Vas a denunciar y ya te van a hacer caso, ¿no? Aunque tengas la razón. Por lo tanto, el aspecto humano que señala el compañero David, pues es por demás trascendente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañero. Entonces, si no hay ninguna duda sobre... ¿Sí? Gracias. Si no hay alguna duda sobre estos criterios, vamos a pasarnos con el criterio de la actividad total del Estado. Por favor, en la voz del compañero Fernando Cruz Velázquez, si se encuentra activo, por favor. A ver si se encuentra activo y me escucha el compañero Jesús Alberto Reyes de la Cruz. A ver, don Jesús,
Si se encuentra activo. Bueno, como les comentaba, hay que tener prudencia y paciencia con las personas que tengan alguna problemática en su terminal. Ya poco a poco, ya les pido que se vayan poniendo las pilas, sí, por favor, para que podamos, pues obviamente al final, tomar en cuenta sus puntos de vista y sus participaciones. Vamos, por favor, si nos hace aquí la segunda voz, la compañera Karen Aline Pérez Rodríguez, que nos escucha y está activa. Sí, profesor. Dice, en los términos de este criterio que comparten diversos autores, el de derecho administrativo es el conjunto de principios jurídicos que norman la actividad del Estado encaminada a lograr sus fines. En ese sentido, el profesor Santi Romano sostuvo, el derecho administrativo es el conjunto de principios que regulan la actividad concreta mediante la cual el Estado y las otras entidades públicas persiguen sus propios intereses. Con igual criterio, ay, me perdí, espérenme, es que no veo. Pero media centuria después, George Bedell afirmó, el régimen administrativo es el régimen de derecho común de las actividades del Estado y de las personas públicas. Dicho de modo más breve, el derecho administrativo es el derecho más común de la potestad pública. Adelante, ya lo puse en pantalla otra vez, por favor. Bueno, continúo ahí. Vamos a continuar para terminar porque ya queda poco tiempo. Sobra hacer notar lo endeble de este criterio, habida cuenta de las múltiples actividades del Estado encaminados a alcanzar sus fines, que se ubican fuera del ámbito del derecho administrativo, como la actividad legislativa y la jurisdiccional. De aceptar este criterio de la actividad total del Estado, estaríamos confundiendo al derecho administrativo con el derecho público, del que solo es una de sus partes. Entonces, el derecho administrativo pertenece al derecho público. Muy bien. Este criterio corresponde con el criterio de Gabino Fraga en el sentido de que el Estado tiene una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? La de otorgar servicios a los particulares. Vamos a consultar rápidamente. Vamos a ver en pantalla. Segundo. Santi Romano, catedrático de de Derecho Administrativo en la Universidad de Camerino, de Derecho Constitucional en la Universidad de Modena, 1906, y de Derecho Administrativo en la de Pisa en 1999. Vamos a ver nuestro otro. Entonces vemos que George Bedell fue un profesor de Derecho Público nacido en Auch, Francia, o en Auch. Cursó estudios en el Liceo Francés de Maguncia, en las facultades de Letras y de Derecho de Toulouse y en la Facultad de Derecho de París.
Cuando estábamos revisando nuestra lectura, otro punto que es de revisión obligada es la cita al pie de página. Cuando termina hablando del criterio legalista, vemos que se refiere a la obra Derecho Administrativo de Benjamín Villegas Baza Bilbaso, ¿sí? Buenos Aires, Argentina. Lo que les comentaba, ¿no? Cuando se encuentren que alguien les diga, no, no puedes citar libros de otro país porque aquí es México, no Argentina, estás mal, muchachos. Está mal quien te lo está diciendo. Ya vimos que la Suprema Corte lo hace y lo hacen muchos libros como este que es mexicano. Bueno, luego en la cita número 5 de Santi Romano vemos su obra, Principios de Derecho Administrativo. Y luego en la cita número 6 que subrayo también, la cita de George Bedel, Derecho Administrativo. ¿Sí? Traducido pues por un español, porque vemos que él es francés. Muy bien. Criterio de la actividad del Poder Ejecutivo. Antes de pasar con este criterio del cual pues ya dejo captura de pantalla en estos momentos para nuestra plataforma, vamos a decir que en el inciso A, criterio de la actividad total del Estado, encontramos una completa paridad con lo que expresa Gabino Fraga en su libro de Derecho Administrativo cuando habla de la actividad del Estado y de la finalidad del Estado, que ya en las primeras sesiones les compartía que significaba brindar, ¿cuál es el objetivo del Estado? La actividad del Estado, la finalidad del Estado, brindar servicio a los particulares, otorgar servicios. Obviamente, como contraprestación y como resultado de la actividad del Estado, este obtiene rentas para su supervivencia. De allí el llamado Estado gendarme y las sociedades jurídicas protojurídicas, prejurídicas y jurídicas plenas que ya citaba en la primera sesión cuando recordábamos la obra Historia del Derecho en México de Oscar Cruz Barney, en el caso de este tipo de sociedades, y Derecho Administrativo de Gabino Fraga. Dense cuenta cómo, por favor, ya en estas sesiones hemos ido concatenando varias obras, varios libros que están legitimados, es decir, aceptados por su valor, por su trascendencia, por instituciones fuertes del gobierno federal. Lo aclaro porque cuando doy clase a muchas personas o muchos alumnos luego me comentan, fulano me dijo que el libro que llevamos es muy difícil. Y pues le tengo que estar explicando este tipo de situaciones. Véase cómo se hace un libro, cómo se hace una investigación. Cualquier persona lo puede hacer, solo es de seguir los pasos que estamos llevando en este curso de Derecho Administrativo. Decirles que si van guardando cada una de estas clases, van a tener la respuesta de Derecho Administrativo, de un trabajo, de una investigación en cualquier momento. Si no tienen tiempo ahora de atender a estos temas, la descargan, la guardan, la encriptan y listo. Bueno, pues darles las gracias por su atención, compañeras y compañeros. Decirles que mañana vamos a tener clase asíncrona, es decir, no es necesario que se conecten en la hora de la clase a estas videollamadas, sino que dediquen esa hora o cualquier otra hora del día, eso ya queda a criterio de ustedes, pero bajo responsabilidad de ustedes para realizar yo lo recomiendo que el viernes estudien. Yo hago mis apuntes de todo lo que vimos, me pongo a repasar, a ver qué vamos a ver la próxima semana y cualquier comentario, cualquier duda por la plataforma. Ya me voy, porque esta plataforma cuando acaba la hora corta el sonido de la grabación. Si le pones play y lo pausa y luego play, vuelve a sonar el audio, pero ahorita lo que digo se corta de golpe. Entonces, por eso es bueno atender la hora y los que tienen otra clase, pues adelante, ya no les quito el tiempo. Un abrazo, hasta luego. ¿Qué número de página es? ¿Qué número de página del libro va? Luego, profe, mañana. Profe, ¿qué número de página va el libro? No lo escucho, no tiene prendido su audio. 53. Ok, muchísimas gracias, buen día.